Bueno, no sé qué les está pareciendo el libro Psicoanálisis de las masas y análisis del yo, pero es un texto expuesto de forma sencilla, pero los temas son difíciles. Quiero decir con esto que, bueno, pues Freud lo que se propone es examinar trabajos anteriores que se han hecho acerca de cómo funciona la psicología de las masas para dar su propia opinión y además hacer sus aportes personales. Y piensa que es necesario estudiar también otros mecanismos y no solamente cómo las masas. Por ejemplo, él va a estudiar en el capítulo 7 de este libro lo que es la identificación. Y lo que nos dice es que la identificación es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Es básico su papel. El niño quisiera ser como su papá, quisiera crecer, ser como él y desarrollar su conducta de acuerdo a la de su padre. O sea, quisiera imitarlo en todos los sentidos. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, le ruego que lo apaguen por lo pronto. Entonces, el niño toma al padre como su ideal. Y esta conducta no es pasiva, ya lo habíamos dicho. No es femenina. Es una conducta masculina por excelencia. Y que tiene que ver perfectamente con el complejo de Edipo. La identificación con el padre también implica que el varoncito emprende una cabal investidura de objeto a la madre según el tipo, de apuntalamiento. O sea que, de alguna forma, este apuntalamiento es también basado en la necesidad, en el hambre, es anaclítico. De hecho, pues el niño devora a su mamá, ¿verdad? El pequeño nota que el padre es un estorbo en su relación con la madre. Y por eso su identificación con el padre es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de ternura o hacia el deseo de eliminación. Incluso, pues este deseo de eliminación a veces llega a extremos muy radicales, ¿verdad? Aquí en Jalapa, pues se han dado casos de hijos que han eliminado a sus padres. Dicen que la primera fase oral está basada justamente en la devoración. El caníbal ama devorar a su enemigo y no devora de aquellos de los que no puede gustar de algún modo. Hay una fórmula
en la que Freud nos muestra el distingo entre una identificación con el padre y una elección de objeto que recae sobre él. En el primer caso, el padre es lo que uno quisiera ser. En el segundo, lo que uno querría tener. La diferencia depende, entonces, de que la primera ligazón recaiga en el sujeto o en el objeto del yo. La primera ligazón ya es posible, por tanto, antes de toda elección sexual de objeto. En lo metapsicológico es más difícil presentar esta diferencia gráficamente. Solo se discierne que la identificación aspira a configurar el propio yo a semejanza del otro, tomado como modelo. Entonces, tomamos al modelo de nuestro padre o de nuestra madre como un objeto con el que nos vamos a identificar y sobre el que vamos a trazar nuestra identidad. Y no solamente es un proceso consciente. Por ejemplo, aquí nos muestra ejemplos Freud, en los cuales una niña, por ejemplo, lo que hace es reproducir un síntoma de sufrimiento de su madre. Por ejemplo, una tos martirizadora. Entonces, por así decirlo, hay una frase que se impone. Has querido ser tu madre, ahora lo eres, al menos en el sufrimiento. En el caso Dora de Freud, lo que hacía Dora es imitar la tos del padre. Que bueno, pues también en aquella época pues eran fumadores empedernidos, ¿no? La identificación lo que reemplaza es a la elección de objeto. La elección de objeto regresa hasta la identificación. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué tengo determinadas maneras? ¿Por qué hablo con cierto lenguaje? Pues evidentemente tiene que ver con la identificación. Y también puedo entender el por qué ciertos chicos adolescentes, por ejemplo, lo que hacen es tratar de vestirse, de acomodar su ropa de tal forma que no se parece nada a la de los padres, ¿no? Se rasuran y se dejan el pelo de determinada manera, se lo pintan de color azul, ¿verdad? Pues de alguna forma lo que ellos piensan es que se están alejando lo más posible de lo que es el modelo identificatorio de sus padres. Pero es una forma curiosa de hacerlo porque siempre que tratamos de alejarnos lo más posible de un modelo, finalmente lo acabamos cumpliendo al revés. O sea, estamos determinados al revés por ese modelo originario, ¿no? ¿Sí soy claro? Sí, maestro. Entonces, copiamos a nuestros padres. Sería ser que estamos destinados a copiar todo lo que nos muestran nuestros padres, ¿no? La constelación familiar, pues,
lo que hace es decirnos, tú debes ser de tal y cual y esa manera, ¿no? Podemos sintetizar, dice Freud, lo que hemos aprendido de estas tres fuentes. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir una ligación libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto en el yo, por así decir, y en tercer lugar puede nacer, a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podría ser la identificación parcial. Y así corresponder al comienzo de una nueva ligación. También se plantean ciertos problemas que trata Freud de dilucidar. Por ejemplo, la génesis de la homosexualidad masculina. ¿Cómo podría entenderse? Dice Freud, un joven ha estado fijado a su madre en el sentido del complejo de Edipo durante un tiempo y con una intensidad inusualmente grande. Al completarse el proceso de la pubertad, llega el momento de permutar a la madre por otro objeto sexual. Pero entonces sobreviene una vuelta repentina. El joven no abandona a su madre, sino que se identifica con ella. Se llega a transmudar en ella y busca objetos que puedan sustituirle al yo de él, a quienes él pueda amar y cuidar como lo experimentó de su madre. Entonces, bueno, pues aquí lo que vemos es justamente la homosexualidad, en este caso la masculina, entendida a partir de la operación del proceso de identificación. Porque hoy en día también se dice, pues, que es una decisión que toman los chicos, ¿no? Se dice que toman la decisión de ser hombres, de ser mujer, o de ser homosexual, o de ser bisexual, o de ser transexual, lo toman como un acto de libertad. Y entonces lo que nos está diciendo Freud es, esa libertad no existe, ¿no? Es parte de un proceso de identificación. Y yo iría un poquito más lejos, diciéndoles a ustedes que el proceso de transexualidad, pues evidentemente puede tener ciertas complicaciones mayores. Quiero decir, no solamente como algo que esté ligado a la neurosis, sino también a procesos infantiles de sufrimiento mayores. Incluso que hayan empujado al chico a vivir
situaciones de psicosis. Porque bueno, pues precisamente acabo de oír el caso de un chico que está tratándose de cambiar de sexo, pero tiene 15 años y ya se está inyectando hormonas, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente todo esto es grave, ¿no? La identificación transmuda al yo respecto de un componente en extremo importante, que sería el carácter sexual, según el modelo de lo que hasta ese momento era el objeto. El objeto mismo es resignado. Aquí no entramos a considerar si lo es por completo, dice Freud, o solo en el sentido de que permanece conservado en el inconsciente. Por lo demás, dice, la identificación con el objeto resignado perdido en sustitución de él y la introyección de este objeto en el yo, pues no es ninguna novedad. En el niño pequeño, un niño desesperado por la pérdida de su gatito se declara paladinamente que él es ahora un gato y empieza a caminar en 4 patas. No quiere sentarse más a la mesa para comer, etcétera. El análisis de la melancolía, que consiste en la pérdida de un objeto de manera real o afectiva del objeto amado. El rasgo principal de estos casos es la cruel designación de sí, del yo, unida a una implacable autocrítica y unos amargos autorreproches. O sea, me digo una y otra vez, ¿cómo es posible que yo no pude conservar a este objeto que amaba? Algo hice mal, soy culpable, y entonces viene toda una conducta de denigración del yo. En el fondo, todos estos reproches, dice Freud, no están dirigidos a mi persona, sino que el proceso es un poquito más complejo. En un trabajo que se llama Duelo y Melancolía, lo que dice Freud es que hay una identificación con el objeto perdido y esa identificación con el objeto perdido va hacia el fondo de mi psique. Y entonces cuando yo estoy haciendo esos reproches, lo que en realidad estoy es atacando a ese objeto que me abandonó. Entonces, deben entenderse esos reproches de cómo es posible que yo dejé a mi pareja, cómo es posible que no hice más por ella. ¿Cómo? Una retraducción de reproches en el sentido de cómo es posible que se fue, cómo es posible que me dejó, cómo es posible que no hizo nada por mí. ¿Por qué? Pues en el fondo porque somos egoístas, narcisistas,
Esa es la verdadera naturaleza de nuestro ser. Dice también Freud que hay un fragmento, en primer lugar, que el yo está dividido, descompuesto en dos fragmentos, uno de los cuales arroja su furia sobre el otro. Un fragmento es alterado por la introyección, que incluye el objeto perdido, pero hay otro fragmento que se comporta cruelmente y que incluye la conciencia moral. Una instancia crítica del yo, que también en épocas normales se ha contrapuesto críticamente, solo que nunca de manera tan implacable e injusta. Ya en ocasiones anteriores, dice, nos vimos llevados a adoptar el supuesto de que nuestro yo se desarrolla una instancia así, que se separa del resto del yo. Y le atribuimos las funciones de la observación de sí, la conciencia moral, la censura onírica y el ejercicio de la principal influencia en la represión. O sea, el yo tiene un montón de exigencias. Y estas exigencias lo que nos imponen son deberes, órdenes. Se trata de satisfacer el ideal del yo. Así como lo dice el término ideal del yo, ¿no? Que también, pues Freud le llega a llamar en un momento dado super yo, ¿no? Y que pues, bueno, tiene que ver con la voz de las autoridades, de los padres. ¿Han oído ustedes esos relatos donde hay fantasmas que se les aparecen a las personas y que les dicen qué deben de hacer? ¿O pesadillas? Bueno, son escenificaciones de las voces del super yo. ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte no, maestro. No, maestro, ninguna. ¿Sí? Pues vamos a entrar al capítulo 8, en el que habla del enamoramiento y la hipnosis. Que trata de comunicarnos que son dos procesos muy similares. Empieza diciéndonos que el amor es fiel a decirnos que hay una investidura de objeto de nuestra parte de las pulsiones sexuales con el fin de alcanzar la satisfacción sexual directa, lograda la cual se extingue y es lo que se llama el amor sensual común.
Dice, pero rara, como es sabido, la situación libidinosa rara vez es tan simple. La notable historia de desarrollo por la que atraviesa la vida amorosa de los seres humanos siempre viene agregada de un segundo factor. En la primera fase, casi siempre concluida ya a los 5 años, el niño habría encontrado un primer objeto de amor en uno de sus progenitores. En él se habían reunido todas sus pulsiones sexuales que pedían satisfacción. Después lo que viene es la represión, que después sobreviene y obliga a renunciar a la mayoría de las metas sexuales infantiles y deja como secuela una profunda modificación de las relaciones con los padres. En lo sucesivo, el niño permanece ligado a ellos, pero con metas, con pulsiones que tienen una meta inhibida. Entonces, los impulsos que tiene hacia esas personas que ama son más bien tiernos, no sensuales del todo. Esto explica también cómo suceden ciertas características en el desempeño de la vida amorosa. Por ejemplo, aquí nos explica cómo hay hombres que se inclinan a embelezarse por mujeres a quienes veneran, pero sin embargo no le estimulan en el intercambio amoroso. Y estos hombres son potentes con otras mujeres a quienes no ama e incluso a quienes menosprecia o aún desprecia. Es más común que el adolescente logre cierto grado de síntesis entre el amor no sensual, celestial y el sensual. Terreno en tal caso, su relación con el objeto sexual se realiza por la cooperación de las pulsiones no inhibidas y las pulsiones de meta inhibida. En el marco del enamoramiento, dice Freud, llama la atención el fenómeno de la sobreestimación sexual. El hecho de que un objeto amado goza de cierta exención de crítica. Si yo estoy enamorado de una determinada mujer, no le veo defectos. Es perfecta. ¿Qué defectos puede tener? Es bella, es inteligente, es perfecta. No hay crítica posible. Sus cualidades son mucho más estimadas que en las personas a quienes no se ama o que en este mismo objeto en la época en que no era amado.
Esto le llama, a Freud le llama a este mecanismo, a esta falsación del juicio del objeto, idealización. Y se ama en virtud de perfecciones a que se ha aspirado para el propio yo y que ahora a uno le gustaría procurarse para satisfacer su narcisismo. El objeto amado, en cierto modo, va devorando al yo. Rasgos de humillación, restricción del narcisismo, perjuicio de sí, están presentes en todos los casos de enamoramiento. En los extremos no hacen más que intensificarse y por el relegamiento de las pretensiones sensuales ejercen una dominación exclusiva. Esto ocurre, dice, con particular facilidad en el caso de un amor desdichado, inalcanzable. Toda satisfacción sexual rebaja la sobreestimación sexual. La conciencia moral no se aplica a nada de lo que acontece en favor del objeto. En la ceguera del amor, uno se convierte en criminal sin remordimientos. La situación, dice Freud, puede resumirse en una fórmula. El objeto se ha puesto en el lugar del ideal del yo. Hasta arriba. Las expresiones más acusadas de la identificación y el enamoramiento se llaman fascinación y servidumbre enamorada. Y todo esto lleva a que el objeto se ponga en el lugar del yo o en el del ideal del yo. Así pues, el trecho que separa el enamoramiento de la hipnosis no es evidentemente muy grande. Hay una sumisión humillada, una obediencia y una falta de crítica hacia el hipnotizador, como hacia el objeto amado. Causa mucha curiosidad la cuestión del hipnotismo. Aún hoy en día se preguntan las personas si es una terapia que es útil y que puede resolver problemas. Y en realidad es sugestión. La diferencia entre lo que es el hipnotismo y lo que es el psicoanálisis es que en el hipnotismo el hipnotizador piensa y ordena al hipnotizando al paciente
qué debe hacer con su vida. Y en el caso del psicoanálisis, lo que nosotros hacemos es acompañar al paciente para que sobre la marcha vaya descubriendo qué quiere lograr hacer con su vida. Entonces, por un lado es un camino que implica más esclavitud incluso a los mismos síntomas, y por el otro se trata de buscar un camino que lleve a su propia iniciativa, a su libertad. En el hipnotismo, el hipnotizador ocupa el lugar del ideal del yo. El hipnotizador se convierte en un objeto único. No se repara ninguno otro además de él. Él pide y asevera una serie de órdenes, y lo que nos pide es que abandonemos nuestro juicio y nuestro examen de la realidad. Así pues, dice Freud, el vínculo hipnótico es una entrega enamorada y restricta que excluye toda satisfacción sexual. Mientras que en el enamoramiento esta última se pospone solo de manera temporaria y resplandece en el trasfondo como meta posible para más tarde. El vínculo hipnótico es una formación de masa de dos. La hipnosis no es un buen objeto de comparación para la formación de masa porque es más bien idéntica a esta. No llega Freud a rechazar completamente el hipnotismo, pero lo que dice es que es interesante ver que justamente las aspiraciones sexuales de meta inhibida logran crear ligazones tan duraderas entre los seres humanos. El amor sensual está destinado a extinguirse con la satisfacción. Para perdurar un amor tiene que encontrarse mezclado desde el comienzo con componentes puramente tiernos, vale decir, de meta inhibida, o sufrir un cambio en ese sentido. Freud era muy mal hipnotista, además. Por eso también probó inventar el psicoanálisis. Una masa es una índole de individuos que han puesto un objeto uno y el mismo lugar en el lugar de su ideal del yo. Permítanme un momento.
Ven ustedes este esquema donde dice ideal del yo, objeto y objeto exterior. Que tengo Así se ve. sobre el lado derecho de mi pantalla. El esquema de la izquierda. Permítanme un segundo.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. Sí se ve. Bueno, este esquema lo ha elaborado Freud para tratarnos de explicar cómo funciona una masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro ideal del yo, de alguna manera, atraviesa nuestro yo. El ideal de yo está compuesto además por fuerzas libidinales, por ideales amorosos también. Atraviesa nuestro yo y va a dar a un objeto. Pero este objeto puede ser un objeto cualquiera, un objeto amado, pero también esta fuerza puede concentrarse en un único objeto exterior, como es el caso del líder. Así pues, ese objeto exterior se va a enriquecer con la fuerza libidinal de todos los ideales de los sujetos, de sus yos que están siguiéndole. Entonces es una fuerza enorme, incontenible. ¿Han visto ustedes lo que son esos desfiles y esos discursos que hacía Hitler, no? Vale. Entonces todos los sujetos están identificados entre sí, en su yo, y lo que hacen es concentrar su libido sobre el objeto y después sobre el objeto exterior. Y evidentemente, para que de alguna manera puedan identificarse entre sí, porque es una cuestión muy importante que todos los miembros de una masa estén identificados entre sí. Se les da la misma insignia, el mismo uniforme, se les identifica a través de mismos rasgos. El capítulo 9 nos habla del instinto gregario. Ya nos ha hablado de la hipnosis, nos ha hablado de lo que sería la identificación a través de rasgos para constituir un objeto exterior único que nos va a dominar. Porque recuerden ustedes que las masas lo que quieren es ser dominadas. Eso explica también la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo. La uniformidad de su reacción. Su rebajamiento, dice Freud, a individuo más. Dice por otro lado Freud, la masa exhibe también rasgos de debilitamiento de la actividad intelectual, desinhibición de los afectos, incapacidad de moderarse y de diferir la acción, tendencia a transgredir todas las barreras en la exteriorización de los sentimientos
y a su total descarga en la acción. Esos rasgos y otros semejantes los hallamos pintados, dice, plásticamente en las descripciones de Le Bon, en donde nos hablaba de la regresión a un estado anímico anterior salvaje o similar a lo que sería el pensamiento infantil. El influjo sugestivo, es enigmático, ya que no solamente puede ejercerlo el conductor, sino cualquier individuo sobre el otro. Y Freud se reprocha no haber estudiado suficientemente el factor de la sugestión recíproca. Con esto también agrega que el individuo se siente incompleto cuando está solo. Desea estar en la masa. Oponerse al rebaño equivale a separarse de él y por eso tratará de evitarlo a toda costa. Trotter consigna las pulsiones o instintos como primarios, las pulsiones de conservación, de nutrición sexual y gregaria. E incluso la última llega a oponerse a las otras. Por ejemplo, en el caso de una guerra, pues llega a inhibirse la pulsión sexual e incluso la de nutrición, en el caso de la sobrevivencia en las trincheras, por ejemplo. Les recomiendo la película 1917. A Le Bon, nos dice, le interesaba sobre todo las formas de masas efímeras. A McDougall le interesaban las masas más estables. Y Trotter lo que se interesa es por las uniones más generales que vive el ser humano. El hombre es finalmente un animal político, ¿verdad? Trotter, empero, no quiere derivar de otra cosa la pulsión gregaria y la define como primaria, no susceptible de una descomposición extra. Dice Freud, a Trotter lo que podría objetársele es que no estudia suficientemente el papel del conductor dentro de la masa. Cosa que a Freud sí le interesa.
Él piensa que dejar de prestar atención al papel del conductor dentro de la masa lo que hace es descuidar completamente el cómo opera el dispositivo de la masa. Freud elige estudiar precisamente cómo un niño pequeño empieza a crecer dentro del rebaño y la llegada de un nuevo hermanito, de alguna manera, lo que va a hacer es perturbarlo. Va a formar una reacción de envidia con ese niño que poco a poco va a ablandarse. Pero originalmente la relación con el hermanito es una relación de competencia y de odio. Sin excepciones. Después se ablanda, se olvida ese odio y se convierte en amor, ¿no? En identificación. Estoy hablando de casos normales o normativos, ¿verdad? Puede haber excepciones. Porque lo que el niño exige a sus padres es justicia, trato igual para todos. Habla del caso de las señoras que aman a un cantante o a un pianista. Quisieran cada una de ellas arrancarle un pedazo de su cabello, ¿verdad? De su camisa. Pero rivales al comienzo, dice, han podido identificarse entre sí por su parejo amor hacia el mismo objeto. En una masa ninguno debe querer destacarse. Todos tienen que ser iguales y poseer lo mismo. La justicia social quiere decir que uno se le deniega también muchas cosas para que los otros deban renunciar a ellas o lo que es lo mismo, no puedan exigirlas. Así pues, el sentimiento social descansa primero en un sentimiento hostil, en una ligazón de cuño positivo de la índole de la identificación. Dicho cambio parece consumarse bajo el influjo de la ligazón tierna común con una persona situada fuera de la masa. Identificarse entre sí y con un único superior entre ellos hace posible que hallemos una forma de sobrevivir. Bien, aquí un capítulo difícil, tal vez el más difícil de la obra. Es el capítulo 10,
que habla de la masa y la horda primordial. Lo que hace aquí Freud es retomar una teoría de Darwin. ¿Cómo se ha formado la sociedad humana? Lo que Darwin afirmaba es que a partir de un macho fuerte que podría supuestamente rastrearse huellas de ese macho fuerte. Habría en la horda primordial, como le llamaba Darwin y como le llama Freud, un macho hiperfuerte que tiene una fuerza por encima de los demás. Tiene no solamente eso, sino lo que tiene es acceso a todas las hembras. El padre de la horda primordial es libre. Según esto, sus actos intelectuales son fuertes, independientes, aún en aislamiento, y su voluntad no necesita ser refrendada por los otros. Dice Freud, suponemos que su yo estaba poco ligado libidinosamente, no amaba a nadie fuera de sí mismo y amaba a otros solo en la medida en que servían a sus necesidades. Su yo no daba a los objetos nada en realidad, nada en exceso. También Freud hace mención aquí al superhombre de Nietzsche, que era un concepto. Freud no leyó detenidamente a Nietzsche, pero se ve que sí lo leyó. Nietzsche decía que en el futuro llegaríamos a concebir un superhombre y que los individuos de la masa, tal y como somos ahora, lo que esperaríamos llegar a ese estadio superior de desarrollo. El padre primordial impide a sus hijos la satisfacción de sus aspiraciones sexuales directas. Los compele a la abstinencia y a establecer ligaciones afectivas con él y entre ellos, ligazones que podrían brotar de las aspiraciones de la meta sexual inhibida. Dice, por así decirlo, los compele a la psicología de masa. Sus celos sexuales y su intolerancia pasan a ser, en último análisis, la causa de la psicología de la masa. Tengan ustedes en cuenta que este trabajo está
retomando unas ideas de lo que se suponía era una ciencia antropológica en los años 20, que era justamente entresacada de la teoría darwiniana, ¿no? Todos los hijos se sabían perseguidos de igual modo por el padre primordial. Lo temen de idéntica manera. Este poder, dice Freud, es pues muy similar al que tiene el hipnotizador, que tiene un poder misterioso que arrebata al sujeto su voluntad, y el sujeto, pues por eso está sometido a él. Nos habla un poquito más acerca del hipnotismo, de cómo se produce, de cómo Ferenczi, uno de sus alumnos, llega a decir que el hipnotista lo que hace es, de alguna manera, llegar a ocupar el lugar de los padres y da órdenes, ¿verdad? Y el conductor de masa, pues de alguna forma es una especie de hipnotizador, de padre de la horda primitiva. En cierto modo es el ideal de la masa que gobierna el yo en reemplazo del ideal del yo. Esta historia tiene un final trágico, horroroso. Los hijos están cansados de la dominación del padre y acuerdan matarlo, comérselo y desaparecer su vínculo con él. Pero también, en cierto modo, interiorizar su relación con él al comérselo. Se han identificado con él. Con su poder. Estoy pensando en estos momentos también en ciertos fenómenos sociales, ¿no? La masa
seguían a Mussolini como si fueran borreguitos que seguían al borrego líder, ¿no? Pero cuando empieza a decaer el ejército italiano, lo que buscan es a Mussolini para lincharlo. Ya no es el valiente Julio César, sino es un perdedor. Y lo linchan. También durante ¿cuántos años? Dominó Rumanía Ceausescu. Y bueno, llegó un momento en que, caído el socialismo, también la masa lo que hace es lincharlo, destrozarlo en pedazos. Ahí están las fotos en el internet. Y son, pues, ejemplos que podrían dar cuenta de este tipo de relación de la masa con el líder hasta el punto de su completa identificación primero y después su odio. Porque el dominio del líder sobre la masa al principio es bien recibido, pero después lo que produce justamente es desprecio, odio. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, maestro. ¿He sido lo suficientemente claro? Sí, maestro. Bueno, pues vamos a interrumpir hoy aquí y nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Claro que sí, maestro. Sí, maestro. Muchas gracias. Vale. Buen día, buena tarde. Gracias, cuídese mucho. Igual. Igualmente, buena tarde.